caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de ¿Lo señor! recuerdan? En unos instantes, José Ángel de la Casa, el comentarista deportivo por antonomasia de Televisión Española. Será aquí, después de la publicidad. Bien, pues vamos con la entrevista que les habíamos anunciado. Para mí es un honor y es un placer tener a uno de los grandes clásicos de la información deportiva en un momento en que además nos vamos a comer el fútbol, pero vamos, como las vacas, el césped. Ya veremos con qué criterio. Si hay alguien que sabe qué es esto de retransmitir por televisión partidos de fútbol, este es José Ángel de la Casa. José Ángel, muy buenas noches y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Lo primero, con esa cara de crío, ¿qué haces jubilado? Bueno, no estoy jubilado. Me han jubilado de Televisión Española. Eso, pero yo sigo activo, ¿no? Sigo haciendo cosas. ¿Qué estás haciendo cosas? Si tienes algún plan televisivo o consideras que la televisión es un asunto... Yo para mí la televisión ya ha terminado de momento. Es decir, de momento por lo menos un par de años no quiero... Intento no saber nada de televisión, no hacer nada de televisión. Pero es posible que en el futuro pueda hacer algo, ¿no? Algo que me atraiga, que sea bonito, sí lo haré. ¿Tú lo has pasado en general muy bien en la televisión, muy mal o así esa? Fantástico. Sí. Fantástico. Yo he estado 31 años en Televisión Española, me pude ir en 3 ocasiones y al final estaba siempre tan a gusto y tan bien que sacrifiqué el dinero, que probablemente hubiera ganado, bueno, seguro, ganaba mucho más dinero fuera, que la satisfacción del trabajo que hacía. Bueno, tu caso es un verdadero milagro porque de ti hablaba bien hasta José María García, el momento de gran rivalidad de la radio y de la televisión. Y decía, no, José Ángel de la Casa es persona. Bueno, yo conocí a José María cuando estaba él en la cadena SER y yo estaba en Radio Nacional. Empezamos juntos en una aventura del fútbol sala, con Juan Manuel Gozalo también. Y bueno, formábamos ahí un equipo que dirigía entonces Vicente Marco. Sí, y entonces, clásico. pues, clásico Vicente Marco, un señor extraordinario, personal como persona y como profesional. Y quizá por eso tenía un cierto afecto hacia mí, ¿no? Me trataba bien. Bueno, sí que era raro, además siendo de Televisión Española, por eso lo cito. Sí. Bueno, cuéntanos tu infancia y cómo empieza la vocación periodística, si empieza de una manera normal, etcétera. Tú eres de un pueblo de Toledo, ¿no? Sí, de los Cerralbos. De los Cerralbos. ¿Y tu familia se dedicaba al periodismo? No, mi padre era el barbero del pueblo. El barbero. El barbero del pueblo. Y tu madre, sus labores, como se sus labores, decía. pero al mismo tiempo, como en mi pueblo no había farmacia, teníamos un botiquín y era prácticamente como la farmacéutica y doctora del pueblo, ¿no? Era la que teníamos el botiquín de la farmacia, de una farmacia de un pueblo de al lado mayor, y mi madre la que se encargaba de la farmacia, y cuando no estaba el médico, pues casi la que decía, mira, Aureliana, que me duele, ¿qué puedo tomar? Que no está el médico. Bueno, pues tómate esto y tal. Que además, como ya conocía a la familia, sabía de qué te cojeaba, dice, eso debe ser la ciática de la abuela. Sí. Entonces, mi padre era el barbero del pueblo, mi madre, aparte de ocuparse de nosotros, pues llevaba un poco lo que era el botiquín. ¿Cuántos hermanos erais? Somos 6, 5 hermanas y yo. 5 chicas o sea, y yo. Que tú eres el rey de la casa rey siempre. De la casa, sí. ¿En qué orden eres el mayor? El tercero. Tengo 2 por encima y 3 por debajo, las 2 últimas gemelas. Además. Bueno, y entonces tu pueblo debía ser pequeñito. Mi pueblo, no como ahora prácticamente, unos 500 habitantes, 500, 600 habitantes, y bueno, pues allí transcurre toda mi infancia, hasta que, bueno, yo prácticamente, pues cualquier chico de un pueblo en aquellos años, estamos hablando de principios de los 60, pues la única posibilidad era seguir en el pueblo, en cualquiera de los trabajos que allí se podían hacer, o si querías estudiar, pues prácticamente la única vía era el seminario. Casi todos los chicos de mi edad pues iban al seminario. Pero mi madre no era muy partidaria de que yo cogiese la carrera por ahí, y entonces se sacrificaron bastante, me presenté a una beca en Toledo, y la aprobé, y entonces estudié en el Colegio Menor San Servando de Toledo. O sea, pues es lo mismo, exactamente lo mismo que me pasó a mí. Y esto es, tú eres del 50, yo pues soy del 50, un poquito el mayor 60, que 60, yo. 61. Sí, claro, el primer año de becas rurales, que el más listo de cada pueblo iba interno, y estuviste interno en el colegio. Estuve interno 7 años en San Servando, de primero hasta preuniversitario.
Bueno, ¿y qué recuerdo guardas, sobre todo de tu infancia? En la infancia, sobre todo en un pueblo pequeño, es una vida curiosamente intensa, aunque a la gente puede pensar que es anodina. Era una vida muy en la calle, porque vivíamos muy en la calle, la escuela, los maestros, las noches, sobre todo de verano, en la plaza, jugando pues a pídola, aquellos juegos al pañuelo, las cosas que se jugábamos los chicos entonces, al fútbol. Jugábamos al fútbol. ¿Qué tal jugabas tú al fútbol? Bien. ¿Sí? Bien, ¿De qué jugabas? Bueno, yo jugaba en el medio campo, yo llegué a ser medio profesional del fútbol, porque dentro de las muchas actividades que he hecho en mi vida, pues durante un tiempo me gané un poco la vida jugando al fútbol también. Mientras era estudiante aquí en Madrid, entonces lo hacía bien. ¿Y dónde jugaste en Madrid? Jugué en el Talavera, en lo que era la tercera división, que era la segunda B de ahora. O sea, que eras un semiprofesional. Era un semiprofesional, sí, gané un dinerito con el fútbol y eso me permitía, en la época de estudiante, disponer de unos ingresos que muchos compañeros y amigos no tenían, incluso tener un 600. Que, bueno, eso ya es un lujo intolerable. Claro. Ya, claro, si no hubiera sido torero, es la única alternativa a esa edad para ganar dinero, o eras torero, futbolista o hijo de papá. Bueno, pues no. Entonces ya te digo, en el pueblo pues la vida era muy tranquila. Mis padres no eran tampoco de los Cerralbos, eran de un pueblo de al lado, de Lucillos, con lo cual pasaba algunos veranos con mis abuelos. Mi abuelo tenía un prado, tenía vacas, dormía mucho con él en el campo, con las vacas en verano, y era muy bien. O sea que de milagro... Ir a coger higos y esas cosas. No te hiciste novio de Heidi de milagro, ¿no? No. Bueno, porque la temperatura es distinta, ¿no? Hace más calor. Pero vamos, muy buen recuerdo. ¿Hay algún maestro o alguna persona que intelectualmente te marcara a ti en tu infancia? Bueno, don Antonio era el maestro, que además era vecino, y bueno, en aquella época los chicos empezaban a ir a la escuela a los 6 años, pues a mí, como éramos vecinos, pues me llevaba desde los 4, desde los 5. Era una persona entrañable, muy cariñosa y la verdad es que un señor muy preparado y que, bueno, me encauzó bastante bien y me dirigió bastante bien hasta que me fui al colegio, sí. ¿Y en el colegio cuáles son tus recuerdos de adolescencia? Porque claro, entra uno niño y salía ya casi claro, hombre. Con 17 años. Bueno, pues yo la verdad es que tengo un recuerdo imborrable del colegio. Yo 7 años, cuando la gente dice 7 años interno, dije yo, si hubiera seguido asistiendo al colegio San Servando, hubiera enviado a mis hijos a él, si hubiera seguido como en nuestra época. Era un colegio muy adelantado a su época, un colegio donde había delegados de curso, donde los delegados de curso todas las semanas se reunían con el director y más o menos se establecían las normas y se veía cómo se vivía en el colegio, se veía los horarios de trabajo, los horarios de clase, los horarios de estudio, los horarios de actividades, los horarios de deporte. Era un colegio donde se hacía mucho deporte y prácticamente los alumnos de Preu eran los que más o menos controlaban y dirigían el colegio junto con algunos educadores y algunos profesores. Yo guardo un recuerdo, como digo, estupendo y como digo, era un colegio muy adelantado a su época, ¿no? Sucedía en general con respecto a los colegios religiosos que los colegios del Frente Juventudes, donde estábamos los becarios, eran muchísimo más renovadores y también era la meritocracia de la época, ¿no? El que estaba allí era porque tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Sí, además, bueno, había dentro de una disciplina que era importante, estaba bien. Me refiero al hecho del aseo, el uniforme, es decir, yo creo que la verdad es que estoy muy contento de haber pasado aquella época y los mejores amigos siguen siendo los que estuvimos juntos esos 7 años internos. ¿Cómo te da por el periodismo? ¿Estudias periodismo o acabas el periodismo de rebote? En aquella época estaban todavía las escuelas. Entonces, yo la verdad es que no iba directamente por el periodismo, iba más hacia la radio y la televisión, y todo surge porque nosotros veníamos mucho a Madrid, hacíamos mucho deporte, participábamos en festivales gimnásticos, jugábamos balonmano, entonces hacíamos atletismo. Y entonces, en uno de los viajes a Madrid, bueno, al principio, uno de mis compañeros, su padre era el conserje del Club Internacional de Prensa. Y entonces, pues veníamos a su casa. Y entonces, siempre nos decía, ¿qué vais a hacer? Dice, ¿por qué no estudiáis periodismo? Que esta es una profesión muy bonita. Era el conserje del Club Internacional de Prensa y conocía este mundillo, ¿no? La verdad es que nos sonaba un poco raro. Y entonces yo me matriculé porque usted había que hacer el preuniversitario, luego el examen de ingreso, ¿no? Claro, claro. Y entonces me examiné en periodismo y en radio y televisión. Aprobé la de radio y televisión, no aprobé la de periodismo y empecé a hacer radio y televisión. Y luego, cuando terminé radio y televisión, que fue cuando yo fui de la última promoción, empezó la facultad, íbamos los fines de semana para hacer las convalidaciones y luego ya convalidé con la facultad. Y en aquella escuela
Claro, éramos 40 alumnos, en verano íbamos, desde primero íbamos a Prado del Rey a hacer prácticas y luego ya cuando terminamos, pues conocí a Juan Antonio Fernández Abajo, que estaba ahí en Deportes, entonces Sí. ya a Quique Mariñas, que en paz descanse, y me dijo, bueno, estábamos Pedro González, también O sea que desde el principio Y te de vas deportes. encauzando por los por deportes. los deportes. Y entré en la redacción de Radio Nacional y claro, dijo Juan Antonio Fernández Abajo, bueno, empezáis conmigo, si vais a estar 15 días, si lo hacéis bien os quedáis, Y si no, os vais. si no, pues os vais. Y así empecé, en Radio Peninsular, que era entonces, Sí. de Radio Nacional, primero en Radio Peninsular y luego en Radio Nacional. Bueno, José Ángel, ahora vamos a abordar pues tu época de, bueno, ilimitada, vamos, ya quisieran muchos ministros y presidentes del gobierno haber estado tanto tiempo. El fútbol por televisión, no solo el fútbol, pero claro, especialmente el fútbol, que es el gran espectáculo de masas. Ahora nos viene la Eurocopa, la inundación de anuncios sobre la Eurocopa, la euforia inevitable sobre el gran papel que vamos a hacer y luego, en fin, ya no adelantemos. Pero el grupo Risa, además, que es muy admirador tuyo, ha salido a la calle a hacer Sí. una encuesta sobre la Eurocopa. ¿Quieres que veamos Sí. el pavoroso resultado? Venga, vamos. A ver, el grupo Risa. Hola Federico, qué bonita es la primavera. ¿A quién le apetece quedarse en casa? Y más cuando siempre nos sorprendemos con las cosas que nos dice la gente acerca de la actualidad. A ver, de política española no sé si podemos preguntar algo, pero de la Eurocopa y lo que pasa en Estados Unidos con Obama sí. Así que vamos a ello. ¿Qué va a hacer España en la Eurocopa? Ganar. Puede que lleguemos a cuartos de final. Claro que va a ganar. España. No vamos a pasar de nada. Vamos a ganar. Ra, ra, ra. Seguro. Cuarto de final puede llegar. España. Ra, ra, ra. Pues ojalá lleguemos a cuartos. Ra, ra, ra. Eurocup de fútbol de Austria a Suiza. Ra, ra. ¿Quién le gañé? España. Francia. ¿Usted ve favorito, por ejemplo, a Brasil Pues sí. y Argentina? También. Entonces, ¿tu favorita para ganar la Eurocopa y la selección de? Brasil. ¿Podría ganar Chile la Eurocopa? Pues claro, no tengo ni idea de fútbol. Ah, pues no se ha notado, ¿eh? ¿Tienes novio? Sí. I'm not gonna answer any of these questions. Come on. Pero no me dejes así. España. Ra, ra, ra. ¿Puede influir en los jugadores de cara a la Eurocopa la destitución de Pepu? Yo creo que no. Pues yo creo que algo sí. Yo creo que no porque había muchos jugadores que estaban esperando eso. Pues no sé quién es Pepo. Bueno, yo creo que Pepo lo estaba haciendo muy bien. ¿Cree usted que Pepu Hernández ha acertado en convocar a Cazorla y a Torres? Yo creo que no. Si él lo ha llamado es por algo, yo creo. Dos equipos de fútbol que haya entrenado Pepu en la Liga Española. Que no. El Real Madrid y el Racing. Que no. No entiendo. Yo tampoco, gracias. ¿Quién es Obama? No lo sé. ¿Obama puede influir en la trayectoria española de cara a la Eurocopa? Que no tengo ni idea de fútbol. Puede ser, puede ser. ¿Y Obama va a meter muchos goles? No, un par de ellos nada más. Obama, delantero que marque goles como lo hace siempre y punto. Exactamente. Y que trabaje en la forma que de verdad sienta la camiseta que lleva puesta. Obama titular siempre. Siempre. Hasta aquí el reportaje del grupo Risa de esta semana. ¡Vamos, España! Nos vemos la semana que viene. Un beso, Federico. ¡Vamos, España! Bueno, aparte de la cara que le echa Rafa Miner, que como ves aprovecha cualquier ocasión, Sí, sí, fíjate sí. cómo ha empezado con un señor mayor y cómo ha Cómo ha acabado. terminado, sí, sí. En fin, Claro. David Miner, no sé por qué siempre le quito lo de David, por no llamarle Goliat, claro. Bueno, esta especie de caos y de confusión que tiene la gente siempre la ha tenido. Siempre, sí. La gente en general, es decir, pensamos que está muy, es decir, muy al día de todo, pero la gente a veces lo tiene un poco confuso. Quizá nosotros también tengamos un poco la culpa, ¿no? Porque mezclamos tantas cosas, damos por hecho que la gente sabe todo cuando hablas de jugadores, de entrenadores, de equipos, de selecciones. Das por hecho que ya todo el mundo sabe quién es el seleccionador, quién es un jugador, quién juega de extremo, quién juega en el Madrid, quién juega en... Y la realidad es que no es así. La gente, bueno, conoce a las grandes estrellas y en lo demás pues se dispersa un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo empiezas en la televisión y en qué momento el fútbol empieza a ser, bueno, siempre fue un espectáculo de masas, Sí. antes y después de la televisión, pero ¿en qué momento la televisión empieza a ser el elemento, el plus que distingue al fútbol de otros deportes? Bueno, empezando por lo último, yo creo que el fútbol empieza a adquirir la dimensión
así importante con respecto a otros deportes, el distanciamiento con respecto a otros deportes conforme va evolucionando la televisión. A raíz de, yo creo que del Mundial de Alemania, o sea, yo creo que los Juegos Olímpicos de Alemania del 72 y el Mundial del 74, con el lanzamiento de la televisión en color por parte de la tecnología alemana, es lo que hace ya la gran difusión del fútbol. Y luego, sobre todo, el Mundial de España, donde por primera vez se cubren todos los partidos que se celebran en una competición, ya a 24 equipos, ¿no? Yo creo que ahí es donde da el salto cualitativo y cuantitativo el fútbol. En el 74, cuando Cruyff, que estaba en su mejor momento, con la naranja mecánica, etcétera, dice aquello de el fútbol es un deporte muy bonito al que jugamos todos para que al final gane Alemania. Los alemanes, sí. Bueno, pues tampoco era la Alemania actual, era una gran selección. También tuvo un poco la culpa, ¿no? Se achicó ahí un poquito en aquel partido. Sí, eso es extraño. Bueno, Johan no. No, pero Holanda llegaba hasta las semifinales. Luego, no sé muy bien. Bueno, pasó también en Argentina, en fin. Sí, pero bueno. Bueno, en ese momento tú ya estás en la retransmisión o todavía no. No, yo empiezo, mi primera retransmisión en televisión es en febrero del 77. O sea, Juan Antonio Fernández Abajo le nombran director de deporte de televisión a la vuelta de los Juegos Olímpicos de Montreal en septiembre del 76 y en diciembre me dice que quiere que me incorpore con él también a televisión. Y entonces hago mi primera retransmisión de atletismo, porque yo entonces hacía atletismo en los campeonatos de España de San Sebastián y posteriormente en los campeonatos de Europa que se celebraban 15 días después allí en Anoeta, que por cierto estuvimos secuestrados una mañana. ¿Y secuestrados cómo? Sí, ahora te lo cuento. Y entonces él estaba buscando, como él tenía que dejar de transmitir fútbol, estaba buscando un comentarista en Madrid. Y no lo encontraba, probó mucha gente y me dijo, ¿te atreves a hacer fútbol? Dije, hombre, Juan Antonio, estoy jugando a fútbol, soy medio futbolista. Claro que me atrevo. Y entonces hice el primer partido, el partido del 75 aniversario del Real Madrid en el Bernabéu, que jugó el Real Madrid con la selección argentina, en abril del 77. Oye, eso sí que es empezar en las ventas y con victorinos, sí, ese fue el primer partido que hice. No, que estuvimos secuestrados, que en el último día del Campeonato de Europa, pues estábamos hablando de febrero del 77. Sí. Entonces, las gestoras pro amnistía hicieron una manifestación y entraron en Anoeta, en la jornada matinal del domingo, cerraron por fuera y invadieron la parte dentro de la pista y separaron los campeonatos. Y bueno, se encerraron allí, ¿no? Nos encerraron a todos y luego para salir hubo una manifestación al frente de la que se tuvo que poner el presidente de la Federación Internacional, el presidente de la Española, desde la unidad móvil que estaba Ramón Díez, estaban negociando con José Rosón, que era el ministro del Interior, que se hacía que no se hacía. Que además venía de Televisión Española. Sí, venía de Televisión Española y bueno, y luego después de 2 horas ya salieron otra vez de allí y siguieron los campeonatos. ¿Tú recuerdas esa primera retransmisión del Real Madrid? Bueno, más o menos porque... ¿Te acuerdas del resultado? Sí, 1-0, Marco del Bosque. Pero no tengo el partido. No tengo el partido. Estoy buscando el partido, porque claro, el partido me lo dan, pero con unos amigos que están en Buenos Aires, pero con comentarios de Argentina, y quiero recuperar a ver si puedo encontrar el partido transmitido por mí. Bueno, pero pues ya saben ustedes, tienen que ayudar a este hombre a encontrar como Marco a su madre, o sea, es la primera comunión, como quien dice. Bueno, a partir de ahí ya regularmente retransmites los partidos. A partir de ahí empiezo, sí, desde el 77 hasta el 79, bueno, voy al Mundial de Argentina, que fue una experiencia maravillosa, y ahí no transmito todavía partidos de España, los transmiten Juan Antonio y José Félix Pons, y a la vuelta ya Juan Antonio deja los deportes y durante un tiempo estoy haciendo los partidos con José Félix Pons, más o menos, nos vamos alternando hasta prácticamente el Mundial de España. A partir del Mundial, yo transmito el primer partido de la selección en noviembre del 79 y a partir de ahí pues prácticamente hasta el 82 lo hacemos José Félix y yo, y a partir del 82 prácticamente todos los... O sea, ya el Mundial lo haces tú. El Mundial de España sí hago todos los partidos. O sea que el día de la humillación con Primitivo Madariaga, donde España no pasa del empate a 0, que salía Primitivo, que le llamaban Primitivo por la cara que tenía, que era tremendo, que es cuando ya la gente empieza a sospechar que ese Mundial no lo ganamos. No, que no lo ganamos, no. Pues sí, estuve haciendo los partidos de España en el Campeonato del Mundo, que tan mal lo deportivo nos fue. ¿Quién se inventó lo del naranjito? ¿Quién fue el padre de la criatura? La verdad, eso sí que no lo acuerdo. Pero vamos, empezando por el naranjito, pues a partir de ahí yo creo que prácticamente pocas cosas se hicieron bien, ¿no?, en aquel Mundial.
desgraciadamente. Tampoco era un momento fácil, ¿no?, en el país. Sí, había sido un año después del golpe, Sí, había la crisis total en el partido del gobierno, la verdad es que... No era fácil, ¿no? Y bueno, pues... Pero bueno, me tocó vivir aquello. Bueno, tú sigues. En ese momento la ilusión de los españoles era un poco aturdida. ¿Cuándo empieza lo que es más que una leyenda? Es una constatación, el fervor, el decir, este año con esta selección sí que vamos a ganarlo todo, porque además siempre se dice, son esas frases hechas, ganarlo todo, y luego al final pues siempre nos quedamos... No se tardó mucho, es decir, enseguida se pasó el disgusto, porque donde menos se esperaba, yo creo, que fue con el 12-1 Malta, ¿eh? En diciembre del 83. ¿Ese es tu momento? Yo nunca lo había tomado como tal, pero la gente lo ha tomado como lo entiende así, y bueno, y la gente es sabia, ¿no? Bueno, y en todo caso no hay alternativa. No, quiero decir, yo no pensé que ese partido en su momento y después iba a ser el que iba a marcar mi vida profesional, pero al final pues está bien, y bueno, me parece bien. ¿Quieres que veamos ese, no sé si podemos ver el momento ese en el que el realizador señala a Maceda, pero el que ha metido el gol era Señor. Bueno, pues ahí está, lo estamos viendo. Ha caído Señor, ¡gol! ¡Gol de Señor! ¡Gol de Señor! El número 12, señores. Bien, yo recuerdo el momento ese del gol que decía, es Señor, no es Maceda, es Señor. Pues claro, la del Zaragoza y esas cosas y tal. Juan, Señor. ¿Sabes lo que pasó? Que aquel partido nadie pensaba que España iba a poder marcar 11, porque eran 11-0 los que había que marcar. Nadie pensaba que iban a marcar uno los de Malta. Claro. Por eso luego hubo que ir a 12. Y entonces tampoco lo creían ni siquiera en televisión española, ¿no? Y entonces el pobre Ramón Díez estaba hundido porque estaba haciendo el partido. Íbamos a hacerlo con 7 cámaras y la misma mañana le quitaron una cámara más que se la llevaron para otra de transmisión. Estaba haciéndolo con unos medios... Dice, ¿para qué? Entonces, claro, dice, total, para el partido que va a ser... Y entonces ese es el motivo por el que hay el partido visto ahora... Parece que está, bueno, la verdad es que no fue una realización estupenda, no fue el mejor trabajo de Ramón, pero es igual, pero eran los medios que había entonces. No, por eso digo que eran los medios que había entonces, que tampoco teníamos tantas cámaras. Bueno, es el partido de tantos goles de Poli Rincón, de personajes que algunos ya se han olvidado. Bueno, Juan Señor, que tampoco se acuerda la gente mucho. Otro momento en que aparece Maceda, ese sí, marcando goles en la Eurocopa. En París, ya estaban repartiendo las tarjetas de embarque en la tribuna de prensa, porque el avión había salido ya de Madrid hacia París, bueno, se volvían todos, yo me quedaba para transmitirlo el resto de partidos, pues se volvía toda la prensa y el equipo, y en el minuto 91 marca Maceda. Con lo cual, los alemanes para casa y España se queda, ¿no? O sea, que ya estaba repartido las tarjetas de embarque, sí, y en los autobuses habíamos dejado, los periodistas habían dejado todos los hoteles con las maletas fuera, porque nadie pensaba que España iba a ganar a Alemania, claro. Qué confianza, ¿no? ¿No sucede ahora lo contrario, José Ángel, que da la impresión de que los periodistas deportivos son los primeros forofos a veces de un forofismo desmedido y luego viene el chasco, etcétera? Sí, es decir, yo creo que sí, ¿no? Que hay un poco una poco de exageración en ese sentido, ¿no? Yo me crié en un periodismo con un mayor distanciamiento, ¿no? Mayor distanciamiento crítico y, bueno, aunque teníamos nuestros sentimientos también, y los tenemos, pero yo creo que no se estaba tan metido, ¿no? Como si formaras parte del equipo, como si formaras parte, te fuera en ello algo más que lo que es una competición deportiva, ¿no? ¿Cuáles son los momentos, desde tu punto de vista, en que la selección española realmente ha estado a punto de conseguir algo grande? ¿Cómo no hemos tenido equipo y además trayectoria en una competición, en un mundial, por ejemplo, o una Eurocopa, pero especialmente en los mundiales, en que tú has visto esto tiene hechuras de campeón o por lo menos de finalista? Yo he habido 3 momentos. Uno, el primero en México. El partido frente a Bélgica, después del partido de Querétaro. Sí. Ahí el equipo iba directamente a las semifinales a enfrentarse con Argentina y los argentinos no tenían mucho miedo, a pesar de que estaba Maradona, ¿no? El partido aquel con Bélgica fue una tremenda desgracia, ¿no? Las lesiones, el equipo estaba muy diezmado por las lesiones y jugadores sancionados, y entonces el equipo no estaba al 100%, y ahí tuvo que ir a los penaltis con Bélgica, que nunca debimos llegar a los penaltis, y en aquel campeonato de México España pudo estar en semifinales tranquilamente. Luego la otra fue con Javier Clemente en Estados Unidos. Yo creo que a Javier se le ha criticado mucho en muchas cosas y se le tiene y probablemente merezca muchas críticas en muchas cosas, pero él entendió que había que hacer un equipo, hizo un equipo y en aquel partido frente a Italia
que también... Sí, que le rompieron las narices a Luis Enrique. Y todo aquello. Bueno, en aquel momento también España, yo creo que estaba en condiciones de haber pasado a las semifinales. Y lo último con Camacho en Corea. Es decir, que el también partido frente ahí... a Corea, que se quedó con anulado, que la pelota no había salido, todo eso. Yo creo que en esos 3 momentos España debió dar el salto de calidad que le corresponde. ¿Y ahora cómo lo ves? Pues ahora lo veo, decir, lo veo con cierto optimismo desde el punto de vista que no hay ninguna selección que puedas decir, bueno, es claramente superior, pero al mismo tiempo hay tal igualdad que cualquier despiste o cualquier mal partido te manda para casa, como nos pasó en el Mundial en la primera fase, ¿no? El equipo está muy bien, ha estado muy bien, ahora le falta un poquito de chispa, yo creo, por los 2 partidos que hemos visto, pero probablemente sea el hecho de que no, es decir, eso cambia con el momento de la competición, donde el jugador se mete ya mucho más en el partido. Y tengo mis temores en la parte de atrás del equipo, es decir, yo creo que nunca España ha estado, no quiero decir, tan flojo atrás, ¿no? Siempre hemos tenido una defensa muy sólida, y en este momento yo creo que nuestra mayor solidez está en el medio campo y arriba, y flojeamos un poquito en defensa. ¿Pero es solidez o es brillantez? Porque hay quien dice que realmente es todo el equipo el que defiende y que, claro, con 2 delanteros buenos, si el medio campo crea y queda toca, pues... Sí, pero hay que tocar avanzando, hay que tocar con algún sentido, ¿no? Porque si no es un juego absurdo. El fútbol, si no hay profundidad, pues tocar de banda a banda, pues es muy aburrido, ¿no? Pero los nuestros saben... Yo creo que saben. Probablemente tengamos algunas dificultades en las jugadas a balón parado en defensa, yo creo que vamos a tener bastantes dificultades, y también en las jugadas de los 1 contra 1 por el aspecto físico en el centro del campo. Pero, son los jugadores que tenemos, los mejores que tenemos, y hay que intentar aprovecharlos al máximo y sacarles partido. Vamos a hacer lo que es la gran pasión del aficionado, que es hacer la selección. Pero en todos estos años, con todas estas décadas de experiencia, ¿cuál sería tu portero o porteros para la selección? Arconada. Arconada sigue, a pesar de Arcomanta, después de aquel fallo, etcétera. Bueno, pero es que para llegar a aquel fallo nos salvó tantos goles, porque es verdad que ha quedado ahí el estigma del gol de la final de Platini, sí, bueno, pero eso... la semifinal, lo que paró en la semifinal frente a Dinamarca y lo que paró frente a Alemania... cuando el gol de Maceda. Sí. Ya, en aquel momento los alemanes debían llevar 5 ya. Pero yo creo que... Bueno, yo le pondría a Luis. ¿Y de segundo? De segundo, pues probablemente Casillas. A ti Casillas te gusta, pero no tanto, por lo que veo, menos que Arconada. No, yo probablemente... Quizá haya también una cuestión más personal también, ¿no? Una cuestión generacional, de convivencia. Sí, que lo has visto muchos tantas años con ellos, veces, tantas claro. veces, y ahora con ellos tengo menor relación, pero yo creo que sí que tiene un punto por encima todavía Arconada que sobre Casillas, pero Casillas es muy joven todavía, ¿eh? Sí, porque encima en esa época los porteros, esa generación duraba muchísimo. Bueno, Paco Bullo pasó de los 40 y hay que ver lo ágil que estaba. En la defensa, ¿cuál es la defensa que tú has visto mejor y cuál es la que alinearías? Hombre, yo creo que Goicoechea y Macedo han sido los 2 centrales por excelencia de España durante todo este tiempo. Hombre, yo vi en las últimas etapas ya era Miguel y tal, pero yo creo que... Miguel duró poco, pero era muy bueno en ese sentido, expeditivo. Sí, pero que yo no llegué ya muy al final de Migueli, ¿no? Pero yo creo que Goicoechea y Maceda fueron los 2 centrales, yo serían mis 2 centrales. ¿Y en los laterales? Pues Camacho en el lateral izquierdo. Y en el lateral derecho, pues probablemente en el lateral derecho, quizá, a ver, el chico este que hay ahora, el Sergio Ramos. Sí, porque no ha habido, está pensando en Rifé, en alguno de los clásicos. Marcelino, Urquiaga, hasta en el Mundial de España jugaba Camacho en la derecha porque no había, para que jugara Gordillo en la izquierda. Es decir, no ha habido Chendo, jugado. Sí, pero no es el nivel de Ramos. El chico de Ramos está bien. Y en la media, que siempre es donde hay, digamos, lo que le da carácter al equipo. Pues yo pondría a Michel, pondría a Fernando Hierro, pondría a Guardiola, y si juego con 4 en el medio campo pondría a Zamora. El de la Real. El de la Real. Que era muy de equipo, ¿no? Era un jugador muy técnicamente muy bueno, pero además muy trabajador, muy solidario con los compañeros en el juego. Y pones a Hierro en la media más que en la defensa. Sí. Yo creo que Fernando Hierro
el primer Fernando Hierro, no el Fernando Hierro, o sea, el Fernando Hierro de los finales de los 80 y principios de los 90, no el Fernando Hierro ya del final de su carrera, que ahí ya jugó más de libre. Sí. Bueno, con Michel has estado muchos años retransmitiendo. 8 años. Que eso en televisión es una eternidad. Totalmente. ¿Y cómo es al natural? ¿Es así tan presumido como Para parece nada. o no, muy llano? yo además se lo dije y se lo digo, me recuerdo muchas veces, digo, la televisión te ha acercado mucho a la gente, es decir, él como jugador era un jugador que caía muy un poco muy muy técnico, no, muy pero chulo, quiero decir que a la gente le caía como, este es un chulo, y no, es un tipo, la gente piensa que Michel y yo éramos amigos, ¿no? Ahora somos amigos, después de 8 años juntos, y bueno, antes también, pero cuando Michel ficha por Televisión Española, teníamos una relación pues muy normal, es decir, no teníamos no éramos amigos para nada. Y es un tipo, y eso lo podrá decir la gente que ha trabajado con nosotros en Televisión Española, muy diferente de lo que parece cuando estaba como jugador. Es un tipo muy cercano, muy preocupado por toda la gente, humor, con mucho sentido del humor, muy simpático, pero hay que pillarle. Claro, hay que pillarle. Es un poco lo que tienen este tipo de gente, ¿no? Y otros, es un poco como Di Stéfano. La gente dice, Di Stéfano, si le conoces es un tipo estupendo. Sí, pero a ver cómo te acercas. Claro. Sí, pero no, Michel es verdad que da una sensación de distancia y de no querer mezclar. Y no, es todo lo contrario. Bueno, pero nos ha faltado poner la delantera, que esto es siempre al final la clave. Pues ¿Cuáles han sido los mejores delante para tu gusto y qué alinearías hoy? Pues la verdad es que probablemente los mejores probablemente estén ahora muy próximos. Es decir, yo pondría a Fernando Torres y probablemente a su lado, quizá pondría a un Santillana, Quini. Es decir, delantero centro puro, ¿no? Un rematador, etcétera. Y un Fernando Torres que se abra un poco más y luego un delantero ahí rompedor de esto. ¿Qué piensas de lo de que Raúl no haya ido a la selección y desde mi punto de vista todavía más discutible por el año que ha hecho Guti? Pues yo, yo los hubiera llevado. Yo creo que Guti es un jugador que dentro de 23 es un jugador que para utilizar en determinados momentos y en esta competición muy importante porque de pronto se te atasca un partido, tienes un partido que no acabas de romper y tienes 20 minutos para Guti, que es el único que te puede cambiar eso, y es un recurso que yo creo que en un equipo como este, en una competición de este tipo, es muy importante. Y Raúl, probablemente por su rendimiento lo ha merecido, pero probablemente también por los problemas que tuvieron en el Mundial, pues quizá al seleccionador y no sé si a algunos jugadores incomodaba un poco su presencia y eso ha jugado en su contra, pero bueno, esto es un debate que, no sé, Miguel Muñoz se cargó a Arconada, Clemente se cargó a Michel y a Butragueño, el otro, es decir, siempre hay un entrenador, siempre hay una víctima de algún entrenador. Bueno, a Butragueño se lo cargaron en la selección y también en el Madrid. Sí. Valdano, por y eso, Bernabéu, claro, se cargó a Di Stéfano. Sí. O sea que siempre, es decir, hay un jugador, la estrella, hay un momento en el que deja de brillar y alguien la aparta, ¿no? Sí. Y ese es el que les sacrifica. Y siempre es cómo se ha atrevido. Cómo se ha atrevido, sí. Bueno, atrévete por último, José Ángel, a predecir hasta dónde llegaremos en la Eurocopa. Pues mira, yo te lo voy a decir de otra manera. Yo me he reservado 2 entradas para la semifinal y 2 para la final por si está España. Es decir, no me gustaría perdérmelo si llegase. Bueno, ese es mi deseo. Yo creo que España, el partido más difícil que tiene es el primero, contra Rusia, y si saca adelante ese partido, pues tendrán que sacar su verdadero juego, su verdadera calidad y su verdadero potencial en el cruce frente a Italia o frente a Francia, el que nos toque de los dos, porque evidentemente no puedes aspirar a ser campeón si no ganas esos partidos. Es decir, claro. Bueno, es que Francia, pues que Francia e Italia o Francia e Alemania, pues habrá que ganarles, porque si no siempre estaremos ahí debajo, ¿no? Siempre estaremos ahí debajo. Pues José Ángel de la Casa, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y vamos a ver si consigues aprovechar esas entradas. Ir a Viena. Claro, y si no, pues venderlas en eBay o algo parecido. No, solamente es un procedimiento que hace la UEFA, que solamente te las reservan por países. Entonces, si juega tu selección
Yo tengo un ticket que cambio si juega España por la entrada de verdad y si no, me devuelven el dinero. Oye, que qué grandes privilegios, claro, con la historia que tienes lo mereces, pero en fin. Bueno, he hecho 240 partidos de la selección absoluta. 240. Y 26 finales de Copa de Europa. Qué barbaridad. O sea, algo me toca, ¿no?, de todo esto. Muchas gracias, José Ángel de la Casa. Gracias por estar con nosotros. Le recuerdo la pregunta de hoy, la pregunta de la semana. ¿Debería dimitir María Emilia Casas? 3 posibilidades, hay que dejar que se explique. No puede decidir sobre el Estatuto catalán. Y la tercera, debería haber dimitido ya. LHF, A, B o C, lo que ustedes quieran, llamando al 5933. Les hemos mandado toda la semana, les mandamos un libro que les dedico yo, etcétera. A ver si la semana que viene les mando 2, que salen ya esta misma semana. Y cada mes se sortea también para 2 personas un fin de semana en el Hotel Botánico en Tenerife, que es una preciosidad. Y hasta aquí hemos llegado. Buenas noches y buenas noches.